Bondadoso Padre, soberano Dios, nuevamente en las horas sagradas de este santo sábado, sus hijos reunidos para alabar, glorificar su santo nombre, para reunirnos alrededor de su santa palabra y de los escritos de los profetas, para avanzar en ese conocimiento que el Señor desea que cada día avancemos, que cada día recibamos más luz para compartirla. Gracias porque cada sábado, en cada reunión, salimos fortalecidos, Señor. Nuestra fe se fortalece por la compañía de nuestros hermanos y por el estudio de su santa palabra. Amén. Bonda- Bondadoso Padre, gracias porque siempre somos objeto de su grande amor y su grande misericordia. Gracias por sus cuidados, su divina protección. Y en estas horas sagradas, Señor, anhelamos la dirección constante de su Santo Espíritu, la dulce compañía de sus santos ángeles, como vallas, como muros protectores para cada uno de nosotros, mis hermanos, sus familias y todas las personas que anhelan ser hijos y ser ciudadanos de su santo reino. Oramos por las personas que han de escuchar estos estudios, que han venido visitando este canal y se han ido enterando de este ministerio, donde se proclama la verdad pura. Gracias, bondadoso Padre, porque nos ha proporcionado los medios para poder organizar este ministerio como lo ha hecho nuestro hermano Carlos bajo su divina dirección. Gracias porque hemos llegado a este ministerio porque el Señor lo ha permitido y nos ha Amén. aparejado el camino. Señor, acompáñanos en estas horas sagradas. Te lo pedimos de todo corazón en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gloria a Amén. Dios. Amén. 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 Bueno, mis hermanos, un feliz santo sábado para todos. Que esta reunión y las que continúan en las horas sagradas de este sábado sea de bendición, sea de mucho gozo para cada uno de nosotros. Gracias, hermanos, por estar en la escuela sabática y bajo la divina dirección del Espíritu que hemos orado. Vamos a dar continuidad al estudio que tenemos de este maravilloso libro que el Señor ha puesto a nuestra disposición. Y vamos a continuar en el estudio del capítulo 12, que en el libro está titulado como El periodo posterior a la carta Baker. Estamos en el capítulo 12 y como el libro tiene un texto, un título que dice: La palabra se hizo carne, 100 años de cristología en el adventismo del séptimo día. Y dentro de esos 100 años contemplados de 1852 a 1952, estamos en los últimos 18 años de vida de la profeta del Señor, de la señora Elena G. de White, que van desde 1897 a 1915. ¿Y por qué seguramente el autor del libro hizo una parte de un apartado especial de estos últimos 18 años? Pues estamos mirando si en esos últimos 18 años de vida de la profeta del Señor hubo algún cambio o hubo publicaciones que no fueron categóricas, que dieron lugar, que dieron oportunidad
a dudas en cuanto a la doctrina que estamos estudiando, que es la doctrina de la naturaleza humana caída de nuestro Señor Jesucristo. Y hemos avanzado de 1897 al año 1901, que quedamos en el pasado Santo Sábado. Y hasta el momento, los 4 años que hemos venido avanzando, de estos últimos 18, no hemos visto absolutamente ningún cambio. Lo que siempre observamos es absoluta claridad en cuanto a esta doctrina de los pioneros que estaban en ese momento junto a la profeta del Señor. Quedamos el sábado pasado en la página 75. Y habíamos iniciado la lectura y el estudio de un sermón de E.J. Waggoner en una de esas noches que le correspondió a él, muy seguramente, allá en esa sesión de la Conferencia General en el año 1901. En una de esas noches que él predicó, hizo su sermón, nos cuenta que le hicieron llegar 2 preguntas. Y estamos leyendo, estudiando la respuesta que él dio a una de esas 2 preguntas. Esa primera pregunta es la siguiente: ¿nació aquella cosa santa de la Virgen María en carne pecaminosa y tuvo esa carne que contender como lo hace la nuestra? Y entre comillas hace una explicación de esa carne que él tuvo, dice, con las mismas malas tendencias que tiene esa carne en nosotros y que también la tuvo en él. Y que como nosotros, él tuvo que contender. Contender quiere decir luchar, guerrear, pelear, reñir, enfrentar, como lo debemos hacer nosotros y como lo hemos experimentado en los años de vida que el Señor nos ha concedido. Y para dar respuesta a él a esa pregunta, pues lleva a la congregación a que se dé cuenta que si se acepta que la naturaleza que el Señor Jesús asumió no fue una naturaleza humana caída, entonces se está cayendo sin darse cuenta, quizás muchas personas en el mundo, que están aceptando una doctrina falsa, que la hemos estudiado y que se llama la doctrina de la Inmaculada Concepción, que es un dogma católico. ¿En qué consiste esa doctrina, hermanos? Si alguno se acuerda que la repasamos el sábado, ¿en qué consiste la doctrina de la Inmaculada Concepción de María? Que María, buenos días hermanos, Señor los bendiga. Amén. Bueno, la Iglesia Católica afirma de que María nació del Espíritu Santo, nació inmaculada. Entonces, por lo tanto, María, al ser inmaculada, el ser de naturaleza inmaculada, concebía a Cristo inmaculado. O sea, Cristo no venía con una naturaleza caída, porque como su madre no tuvo una naturaleza caída, porque ella fue concebida también sobrenaturalmente, o por obra y gracia del Espíritu Santo. Entonces, ella concibió en su vientre a Cristo inmaculado, o sea, Cristo nació inmaculado, la misma naturaleza de su madre. Entonces, podríamos decir que la madre de María, pues también era inmaculada, y la abuela, y la bisabuela, y la tatarabuela, y bueno, en fin, ahí nos vamos yendo hacia atrás. Sí, mire lo que conlleva decir que María era inmaculada, que María no tenía una naturaleza caída.
Bueno, esa es como la parte que tengo para aportar. Entonces, eh, Cristo, al nacer inmaculado, no tenía la misma naturaleza que nosotros tenemos. Y por ende, pues Cristo, podemos decir que Cristo no puede ser nuestro ejemplo, nuestro Salvador, no nos puede entender, no se puede compadecer de nosotros, no puede ser nuestro gran sumo sacerdote, y no nos puede entender, por lo tanto, Él no puede ser nuestro gran sumo sacerdote. Entonces aquí colocan a la Iglesia Católica, coloca a María como intercesora y a otros seres que ya han muerto como intercesores, ¿sí? Y por eso la Iglesia Católica tiene sacerdotes, no creen en el sacerdocio de Cristo, echaron por tierra el sacerdocio de Cristo. Entonces, mire todo lo que conlleva cambiar la naturaleza de Cristo. Gracias, hermana. Y entonces ahí en la lectura dice, la doctrina de la Inmaculada Concepción es que María, la madre de Jesús, nació sin pecado. Y pues eso trae, como decía nuestra hermana, una cadena de errores. Y él aquí, J. Wagoner, resalta algo, lo resalta como trabajo del maligno. Es trabajo del maligno colocar un gran abismo entre Jesús el Salvador de los hombres y el hombre a quien él vino a salvar. Eso es lo que están haciendo las personas que están defendiendo y pregonando esa teoría, además de llevar a la gente a que acepte sin darse cuenta graves errores. Y están colocando un grande abismo entre Jesús el Salvador y nosotros a quien vino a salvar. ¿Por qué ese gran abismo? Pues si él no tuvo que contender, que luchar contra las malas tendencias que nos da esa naturaleza caída, pues, ¿qué nos podrá entender? ¿Cómo nos podrá entender? Como dicen algunas referencias bibliográficas, si no fue tocado por nuestras debilidades, por nuestros sufrimientos, Él no podría entonces ser, como dice Hebreos, nuestro sumo sacerdote, nuestro misericordioso sumo sacerdote que se puede compadecer de nosotros. Ese es algo que Él está aquí resaltando. Bueno, entonces, lo que el hermano tiene subrayado en el último párrafo con azul, dice, necesitamos establecer cada uno de nosotros si estamos fuera de la iglesia de Roma o no. Él les está diciendo en esa noche a la congregación, existen muchos que ya han dado ese paso, pero estoy seguro de que cada alma que está aquí esta noche desea conocer el camino de la verdad y de la justicia y que no existe aquí ninguno que inconscientemente esté muy ajustado a los dogmas del papado que no desee liberarse de ellos. En esa noche él hacía esa reflexión, llevar a la congregación a esa reflexión. Es necesario establecer si estamos fuera o adentro. Aquí él habla de la iglesia de Roma, pero como no solamente Roma hoy en día pregona y enseña este dogma, hace parte ya también de las iglesias protestantes y lamentablemente también de la corporación, pues es necesario que cada uno de nosotros decida, tome ese paso, si está fuera o está dentro, y que se dé cuenta de lo que implica estar pregonando que nacimos pecadores, que no podremos vencer el pecado. Estamos diciendo que Jesús no vino en la naturaleza nuestra, que no tuvo que contender, que su vida acá fue mostrar externamente que era un hombre, pero que interiormente no tuvo que luchar ni contender con esa naturaleza. Entonces invita a la congregación a que cada uno tome esa decisión, ese paso. En realidad,
en él no había pecado. Eso sí es algo categórico que ellos no han podido entender o no lo quieren o no quieren que la gente lo entienda, que en esa naturaleza el Señor Jesús venció. En esa naturaleza, que es la misma que tenemos nosotros, Él nos ha dicho que debemos y tenemos que vencer con los recursos, con la presencia de su Espíritu Santo en nosotros y de todo lo que el Señor Jesús como modelo nos dejó para seguir sus pasos. Dice, pero el misterio de Dios manifestado en la carne, lo llama la maravilla de las edades, la maravilla de los ángeles, aquella cosa que aún tiene el deseo de entender y que ellos no consiguen tener una clara idea, solo de la manera en que ellos han sido enseñados por la iglesia. Ahí está el error de aceptar lo que se nos enseña por parte de un líder, llámese pastor, llámese sacerdote, llámese como se llame, cuando lo principal y lo que hay que hacer, como hacían los bereanos, es ir a confirmar que lo que hemos escuchado y oído está en la palabra, se ajusta a la norma, a la ley y al testimonio. Esa maravilla la llama es la perfecta manifestación de la vida de Dios en la pureza sin mancha en medio de una carne pecaminosa, y hace una exclamación, oh, eso es maravilloso, ¿no es verdad? Acordémonos que estamos leyendo fragmentos de ese sermón, de ese estudio de J. Waggoner, y arriba nos dice que él se gastó toda la noche rechazando firmemente la idea de que Cristo no había venido en carne pecaminosa, como la falsa doctrina católica de la Inmaculada Concepción, y afirmando repetidamente que Cristo vino a la tierra en carne pecaminosa. Y continúa él diciendo, supongamos que comenzamos con la idea, por un momento, de que Jesús estuvo tan separado de nosotros, y al estar separado de nosotros, esto es, tan diferente de nosotros, que Él no tuvo en su carne nada con lo cual contender. Como no tenía esa naturaleza como la de nosotros, pues no tenía nada en su carne que lo llevara a contender, a guerrear contra las pasiones y propensiones naturales con las cuales nacemos, y que Él no permitió que se convirtieran en bajas propensiones y pasiones, o en propensiones y pasiones corruptas. Era carne no pecaminosa, si así hubiese nacido el Señor Jesús. Entonces, desde luego, usted puede ver cómo el dogma católico romano de la Inmaculada Concepción se hace necesario. O sea, si usted acepta que el Señor Jesús nació con la naturaleza de Adán antes del pecado, que en estudios pasados se ha dicho que se la llama prelapsariana, usted necesariamente está aceptando el dogma católico de la Inmaculada Concepción. ¿Qué estableció Dios? Dice él, Él estableció la voluntad de Dios en la carne y estableció el hecho que la voluntad de Dios puede ser hecha en cualquier ser humano que está en carne pecaminosa. La voluntad de Dios es que cualquier ser humano puede hacer la voluntad de Dios en esta carne, así como la hizo el Señor Jesús. Entonces nosotros no tendremos que luchar más contra la carne, sino que aquella vida sin pecado que hemos apartado, que hemos rechazado por medio de la fe y que se manifestó en nuestros cuerpos pecaminosos, entonces continuará por medio de la simple fe a través de toda la eternidad, pero ya en un cuerpo no pecaminoso.
Eso quiere decir lo que hemos leído. Cuando Dios ha dado este testimonio al mundo de su poder, ¿qué testimonio dio el Señor al mundo? Que su poder puede salvar hasta lo sumo, salvar seres pecaminosos y vivir una vida perfecta en esa carne pecaminosa. Cuando esto sucede, entonces Él remueve, Él quita esas desventajas, esas incapacidades que tenemos nosotros para vencer, porque ya lo hemos aprendido, nosotros no podemos vencer. Es Jesús quien nos da la victoria, como lo explica o como lo llegó a exclamar el apóstol Pablo, cuando ya no vivía él, sino que Jesús vivía en él. Cuando esa experiencia se da, es cuando el Señor está mostrando al mundo ese poder de salvar a lo sumo seres pecaminosos y vivir una vida perfecta en carne pecaminosa. Entonces, Él quita Él remueve esas desventajas que tenemos de haber nacido con esta carne, con esta naturaleza caída. Y nos dará mejores circunstancias en las cuales vivir. Pero para que eso se dice, pero antes de toda esta maravilla, tiene que ser obrada en el hombre pecaminoso, no apenas en la persona de Jesús, sino que esa maravilla tiene que ser obrada, tiene que ser reproducida, multiplicada en Jesús a los miles de seguidores de Jesús. No sé, hermanos, si de este gran fragmento que estoy leyendo, alguno de mis hermanos quiere hacer algún aporte. Es maravilloso como E.J. Waggoner está dando respuesta a esa primera pregunta y nos da nuevamente esa categórica claridad de la naturaleza humana del Señor y de que en esa naturaleza el Señor está mostrando al mundo, al universo, ese poder de salvar a seres como nosotros en esa carne pecaminosa. Sí, hermana Argenis. Señora. Bueno, me llamó la atención algo acá. Está hablando de esa carne pecaminosa que nosotros tenemos y que, bueno, así vamos a continuar hasta que Cristo venga. Pero recordemos que cuando Él venga, este cuerpo mortal será vestido de inmortalidad. Esa carne caída se convertirá en carne no caída, o sea, ya en la venida de Jesús. Entonces vamos a tener cuerpos gloriosos y nuestra naturaleza obviamente pues va a cambiar, va a ser como la de Adán antes de la caída. Pero mientras tanto, por ahora, mientras que estemos acá, debemos de resistir la prueba, debemos de pasar la prueba como Cristo venció, nosotros también debemos de vencer, porque Él vino a darnos ese ejemplo, ¿sí? Él no vino a juzgarnos sucio, como están predicando muchos, sino que debemos de seguir su ejemplo y esta naturaleza caída la tendremos hasta que Él venga. Y en esa naturaleza caída, pues debemos de vencer siguiendo su ejemplo, siguiendo el ejemplo de Cristo. Gracias, hermano. Gracias, hermana. Sí, ahí dice que a través de toda la eternidad, pero ya en un cuerpo no pecaminoso. Jesús nos da la experiencia del poder de Cristo en carne pecaminosa. Jesús nos da la experiencia, Jesús es el modelo de cómo vencer en esa carne pecaminosa, para ponerla bajo control, para ponerla bajo el control y hacer serviciales a su voluntad esta carne pecaminosa. Es decir, cuando nosotros seguimos los pasos de Jesús, estamos siguiendo
esa experiencia del poder de Cristo en esta carne pecaminosa, que Él en esa carne pecaminosa, con los recursos, con el poder del Espíritu Santo, con la dependencia absoluta del Padre, puso bajo control, como lo puede hacer cualquiera de nosotros en esta lucha que estamos. Y poner al servicio la voluntad de nuestro Señor en esta carne pecaminosa. Ponernos a su servicio en esta carne pecaminosa. Sigue ahora un párrafo muy hermoso para aquellos que tienen como excusa y que presentan como excusa es que no, yo nací así, la carga genética que tengo no me la puedo quitar. Vamos a leer qué dice este fragmento. Dice, el Señor nos ha mostrado que Él no ha ocultado sus propios ancestrales de nosotros. Bien podría el capítulo 3 de Lucas no haberse escrito y otros lugares de la Biblia donde se muestra de dónde, quiénes fueron los ancestrales del Señor Jesús en esta tierra, asumiendo la naturaleza humana caída. Pero en ningún momento, al contrario, está bien explicada, están todos los ancestrales, todas las personas que contribuyeron con el ADN que María transmitió a su hijo, al Señor Jesús. Podemos habernos lamentado de nuestra herencia. Quizás alguien en el mundo, muchas personas en el mundo lamentan tener como familia algunas personas que hacen parte de sus ancestros. Hemos lamentado el hecho de que hemos heredado tendencias malignas. Eso no se puede negar y contra eso no podemos hacer nada, de que hayamos heredado tendencias malignas de algunos de nuestros ancestros, naturalezas pecaminosas. Casi nos hemos desesperado porque no hemos podido quebrar esta herencia maligna, ni hemos podido resistir esas tendencias a pecar. No lo hemos podido hacer por nosotros mismos y por eso quizás muchas personas han sentido esa desesperación, esa angustia de no poder quebrar esas herencias. La gente algunas veces lo llaman esas cadenas. Y es muy claro, nosotros no lo podemos hacer por nosotros mismos. Y a menudo nos hemos sentido avergonzados por ello. Y desde luego tenemos que avergonzarnos del pecado. ¿Cuántas veces habremos pasado horas o algunas horas de la noche lamentándonos haber hecho lo que no debíamos haber hecho, sintiéndonos muy mal, sintiendo que de pronto quizás algunos habrán sentido que ya no hay remedio, que nuestra voluntad no es la suficiente para vencer, para acabar con esta cadena, con este lastre. Al hombre le gusta ocultar la falta de sus ancestrales. Quizás alguien tendrá algo en su familia que no quiere que lo sepan. Y si en algún lugar existe alguna mancha de la familia, eso no aparece cuando se escriben los registros de esa familia. Jesús nació de la simiente de David de acuerdo con la carne, dice la palabra del Señor. Jesús nació de la simiente de David, es decir, viene de la familia, viene de la genealogía de David.
de acuerdo con la carne, es decir, como hombre. Y en la simiente de David, ¿quiénes estaban? Aquí mencionan a 2 o 3. Estaba Manasés. Y no se ocultó en la Biblia quién fue Manasés. Dice, llenó a Jerusalén con sangre inocente de un extremo a otro. ¿Quién más estaba en esa línea, en esos ancestros? Estaba Judá, adúltero, y el hijo nacido del incesto. Y de la misma manera estaba la ramera Rahab. Todos ellos fueron los ancestrales de Cristo. Y muestra que Jesús no se avergonzaba de llamar a los hombres pecadores, de sus hermanos. El Señor nos llamó hermanos. No se avergonzó de nosotros, siendo lo que somos. Pero Él le dijo al Padre, yo voy a declararles tu nombre a mis hermanos. En el medio de la congregación voy a cantar alabanzas a ti. ¿Qué lecciones podemos sacar de este fragmento, hermanos? Los escucho. Sí, hermana Genis, quizás los humanos se avergüenzan de tener un hermano, pues, por decir algo, por nombrar algunas cosas, asesino, o una hermana prostituta, o un vicioso, indigente. No, ese no es mi hermano. Pero Cristo no se avergüenza de llamarnos sus hermanos a pesar de que somos pecadores. O sea, tenemos naturalezas caídas y mil veces hemos pecado, ¿sí? Porque nosotros sí somos pecadores, sí hemos cometido muchos pecados en la vida y sin embargo ser un ser santo que fue en esta vida, un ser sin pecado, no se avergüenza de llamar hermano hasta el más vil pecador, asesino, violador, lo que sea, siempre y cuando esta persona haya abandonado todos estos pecados y haya resarcido todos sus errores. Él no se avergüenza de llamarlo hermano. Ah, usted es hermano de ese asesino, usted, o como dicen hoy en día, usted no es mi hermano, usted no es mi padre, usted no es mi madre. Me avergüenzo de una madre prostituta, de un padre ladrón, un padre asesino, pero Cristo no lo hace, ¿sí? A pesar de que no somos dignos nosotros de ser llamados sus hermanos y hijos del Padre Eterno. Gracias, hermano. Gracias, hermana Ángela. ¿Algún otro hermano quiere hacer algún aporte? Bueno, así vemos Hermana, que, hermana Argenis, regáleme un segundito, por favor. Carlos, Un feliz sábado a mis hermanos. Qué interesante ha sido, hermanos, y yo le doy gloria a Dios por todo este tiempo, hermanita Argenis, que en la escuela sabática se ha estudiado este tema. Y lo digo porque en esta semana la denominación adventista está realizando un seminario donde están echando por tierra la doctrina bíblica. Si usted me permite un par de minuticos, hermana, yo les comparto lo que la denominación adventista está haciendo, hermanos. En esta semana, en este seminario que ustedes ven acá, estoy aquí compartiendo la pantalla de los temas que ellos presentaron. ¿Sí? Una aberración total, hermanos, total, ¿sí? Por ejemplo, en este seminario, el primer tema, aquí lo estoy enseñando, el primer tema, hermanos, fue precisamente con ese título, ¿no? No sé si de pronto me permite aquí agrandarlo un poquito. Voy a intentar. Dice, raíces de la teología
perfeccionista. Hermanos, raíces de la teología perfeccionista. Desde el primer tema empezaron a enseñar que no se puede guardar los mandamientos de Dios y que los que enseñan que sí podemos ser perfectos, somos extremistas y fanáticos y perfeccionistas. Raíces de la teología perfeccionista. El tema número 2, noten, el pecado en el Antiguo Testamento, porque el tema número 3 era el pecado en el Nuevo Testamento. Distorsionaron el concepto de pecado. Hay un pecado para el Antiguo Testamento y hay un pecado, un nuevo concepto de pecado en el Nuevo Testamento. Y de ahí parte todo, ¿no? De ahí parte todo. Ya para el adventista, pecado no es transgredir la ley, ¿sí? Ya se pueden ustedes imaginar, hermanos, lo que pasó en este seminario. El tema 3, la paradoja de A.T. Jones sobre la mente de Cristo. El tema 4 fue ese, la perfección cristiana desde John Wesley hasta Elena White. Distorsionando totalmente, hermanos, la doctrina de la perfección cristiana y del pecado. Y noten este tema, hermanos, el tema 5. M.L. Andreasen y la teología de la última generación. Y aquí echaron por tierra todo lo que enseñó M.L. Andreasen y salieron a decir que M.L. Andreasen se arrepintió de lo que escribió, pidió perdón y enseñó que sus seguidores no debían seguir con la misma teología de M.L. Andreasen. Y por eso, hermanos, presentan a M.L. Andreasen como un arrepentido adventista que volvió al seno de la conferencia. ¿Sí? El tema 6, este tema 6, el pecado en el Nuevo Testamento, ya lo dijimos, ¿cierto? Y el tema 7 fue el de M.L. Andreasen, y el tema 8, bueno, el tema 7, la encarnación y el misterio de la piedad. Y noten, como Adán o como nosotros, para enseñar que Cristo vino con la naturaleza como Adán. Un engaño total, hermanos, total engaño. Y millones de personas siguiendo y agradeciendo por esos temas para ellos tan maravillosos, cuando sabemos que el rey de las tinieblas ha cegado el entendimiento. ¿Y todo eso a qué los lleva? A una falsa creencia de la doctrina de la salvación, que precisamente va a ser enseñada en esta mañana. Hermana Argenis, yo quiero públicamente agradecerle a Dios y a usted y a la hermana Ángela que han tenido las clases de la escuela sabática. Respecto a este maravilloso estudio sobre los 100 años de Cristología del pastor M.L. Andreasen, del pastor Ralph Larson, que nos ha enseñado de verdad, hermanos, nos ha enseñado esta doctrina tan pura que hemos estudiado. Adelante, hermanita. Gracias, hermano Carlos. Nosotros debemos estar muy agradecidos primeramente con Dios y con el hermano que hizo la traducción de este texto, con el hermano Carlos que nos lo envió a nuestras casas. Hermanos, esto es misericordia de Dios que nosotros tengamos este material y lo estemos estudiando así como lo estamos estudiando, sin afán. Vamos leyendo página por página y mire lo que nos estaba mostrando el hermano Carlos. O sea, ya esto es, yo me pregunto, ¿qué van a hacer con los versículos de la Biblia en donde el Señor pide santidad? Sed pues vosotros perfectos, como quien, como vuestro Padre que está en los cielos. ¿Qué van a hacer con ese versículo y con los otros que habla de la santidad? Tendrán que publicar Biblias ahora sin estos versículos porque eso no se puede
pasar con esas cosas, con esas aberraciones que están enseñando. Y estar publicando diciendo que el espíritu de profecía, los que todavía hablan de él, porque pues estas personas ya ni siquiera lo toman en cuenta, pero hay algunos que dicen que ella no fue clara, o peor aún, que ella más bien aconseja que no hablemos de esto, que eso es entrar en discusiones y que eso, ella dijo que mejor no hablemos. Si no estuviésemos hablando, no estamos hablando, estamos estudiando, estamos mirando los escritos de la profeta del Señor, y si son escritos del espíritu de profecía, pues son escritos inspirados por el Espíritu Santo, como hemos aprendido, el Espíritu Santo que inspiró a todos los profetas, a los que escribieron libros de la Allá en Biblia. Efesios capítulo 2, versículo 1, 4 en adelante, cuando dice, Entonces, hermanos, esto es una bendición del Señor, tener este texto y estarlo estudiando. Así que, hermanos, dice, así vemos que no importa cuál haya sido nuestra herencia por naturaleza, ya eso no lo podemos cambiar, ya contra eso no podemos hacer nada, ni lamentarnos, ni avergonzarnos de nuestros seres queridos. Así vemos que no importa cuál haya sido nuestra herencia por naturaleza, ¿qué es lo que importa? Que el Espíritu de Dios tiene tal poder sobre la carne que puede reverter totalmente esto. Yo diría que puede revertir. Revertir es volverlo de otra forma, ¿sí? De la forma original. ¿Y cuál fue esa forma original? Una naturaleza humana sin pecado. Esa es la promesa y lo que nos debe importar ahora, que el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo, tiene poder sobre esta carne pecaminosa y hacernos compartir la naturaleza divina, dándonos libertad de la corrupción que está en el mundo a través de la concupiscencia. Nosotros hemos experimentado, hemos sentido, hermanos, que el pecado es estar como tras las rejas. El pecado esclaviza. Con toda razón, el versículo del apóstol Juan, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La verdad nos hace libres, aunque la gente del mundo nos ve como esclavos. Para el mundo, guardar el sábado es yugo, es esclavitud. Para el mundo, el que el Señor nos haya dado el valor, el coraje de decirle no a lo que el mundo abiertamente le dice sí y goza. Entonces nosotros somos los esclavos. Pero no, hermanos, lo que el Señor da a través de su palabra, a través de la verdad, a través de la sana doctrina es libertad. Entonces, cuando el Señor obra en esa carne pecaminosa, en esa naturaleza humana caída que tenemos, a través de su Espíritu Santo, dice que nos llevará a compartir la naturaleza divina, dándonos libertad de la corrupción que está en el mundo a través de la concupiscencia. Y así Dios manifiesta su poder a través de nosotros. Eso es lo que el Señor anhela. Ahí arriba, en el inicio de la página 76, Él dice, Él estableció la voluntad de Dios en la carne y estableció el hecho que la voluntad de Dios puede ser hecha en cualquier ser humano, en carne pecaminosa. Esa es la voluntad del Señor, que nosotros le permitamos a Él manifestar ese poder a través de nosotros en esta carne pecaminosa. Por acá en un libro que también el hermano Carlos nos envió,
que dice tocado por nuestros sentimientos, les voy a compartir algo que nos va a servir para esta partecita que estamos estudiando. Dice, el Señor Jesús vino a nuestro mundo no para revelar lo que Dios podría hacer, sino lo que el hombre podría hacer a través de la fe en el poder de Dios para ayudar en cada emergencia. El hombre debe, mediante la fe, ser participante de la naturaleza divina y vencer cada tentación con que es asediado. Elena de White enseñaba consistentemente que la obra de salvación realizada por Jesucristo no quedó confinada a un simple acto legal de perdonar nuestros pecados, sino que ella también incluye victoria, como lo incluye la palabra de Dios, sobre la tentación y el pecado. Cristo vino para hacernos participantes de la naturaleza divina, y su vida declara que la humanidad unida a la divinidad no comete pecado. Entonces, cuando cometemos pecado es porque estamos lejos de esa unión que debe existir entre la humanidad y la divinidad. Era una solemne realidad esta de que Cristo vino para herir las batallas como hombre, en favor del hombre. Su tentación y victoria nos dicen que la humanidad debe copiar. ¿Debe copiar qué? Debe copiar el modelo. Y nosotros sabemos qué es una copia. Debe el hombre volverse participante de la naturaleza divina. De esa forma es que nosotros, es como el Señor nos hace participantes de esa naturaleza divina. Cuando nosotros podemos vencer, obtener la victoria mediante copiar el modelo que es nuestro Señor Jesucristo. Su vida testificó que con la ayuda del mismo poder divino que Cristo recibió, ¿y cuál fue el poder divino que Cristo recibió? La presencia, la ayuda del Espíritu Santo que el Padre le concedía, su dependencia absoluta de Él. Su vida testificó que con la ayuda del mismo poder divino que Cristo recibió, al hombre le es posible obedecer la ley de Dios. Esto está en la página 31 de ese libro que se llama Tocado por nuestros sentimientos. Y entonces dice, y así Dios manifiesta su poder a través de nosotros. Al tomar la carne, Él unió la divinidad con la humanidad. Esta es una referencia del espíritu de profecía, y en este caso es de W. Prescott, uno de los pioneros, que también estaba en total, completa unidad con lo que el espíritu de profecía estaba escribiendo en estos 18 años con respecto a la humanidad del Señor Jesús. Al tomar la carne, Él unió la divinidad con la humanidad. Él unió la vida eterna con nuestra pobre carne. Jesús vino a este mundo y vivió en carne humana 1900 años atrás para que Él pudiese vivir en la carne de cada creyente hasta el fin del tiempo. El Señor Jesús, viviendo, como dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y Él vive en, nos dará la victoria.
y prometió que estaría con nosotros hasta el fin. Él nos soportó, tomó nuestra naturaleza humana y fue tocado con el sentimiento de nuestras enfermedades. Cuando dice y fue tocado con el sentimiento de nuestras enfermedades, esa expresión quiere decir que Él las vivió, las experimentó. Él fue tocado, Él sabe lo que es la lucha que nosotros tenemos cada día. Él fue tocado y sabe lo que significa nuestro dolor y nuestra tristeza cuando nosotros fracasamos. Este es un escrito de J.E. White del año 1901. Y aquí terminamos ya el año 1901 y empezamos el 1902. Acordémonos que en este capítulo vamos hasta el año 1915. Estamos estudiando lo que se publicó tanto por parte de la profeta del Señor como por parte de los pioneros que en esa época estaban con vida junto con la hermana White. En 1902, Elena de White, en Signos de los Tiempos, dice: Él vivió en el mundo la vida que los hombres tienen que vivir. Él no vino a vivir una vida diferente de la de nosotros. Él vino y vivió la vida que nosotros estamos viviendo en esta lucha, recibiendo de quienes nos rodean quizás lo que uno no quisiera recibir. Él lo recibió en su propio hogar, lo recibió de sus hermanos, lo recibió de quienes, con quienes compartía en esa aldea donde vivió. Él vivió en el mundo la vida que los hombres tienen que vivir. Y él sabe por experiencia cuáles son las debilidades de la humanidad. Elena de White, Signos de los Tiempos. Por experiencia, no porque las haya visto, porque al estar aquí en medio de los seres humanos caídos, pues él vio mucho, pero él no solamente vio, él lo vivió por experiencia propia. Él sabe que es ser perseguido. Él sabe que es ser acusado de injusticias, de falsedades, si alguna vez hemos pasado por ese momento. Él sabe que es recibir quizás de las personas a quien más les hemos servido injurias, calumnias. Él sabe que es ser acusado y sentenciado siendo totalmente inocente. Quizás muchos aquí en este mundo han sido ajusticiados, sentenciados, siendo culpables. O algunos, muy pocos, habrán pasado por esa experiencia de recibir un castigo cuando son inocentes. Todo eso lo sabe el Señor, absolutamente todo, porque lo vivió en su propia humanidad. Él es un hermano en nuestras enfermedades. Nos llamó mis hermanos. ¿Quién es el que más cerca está de nosotros en nuestra familia? Nuestros padres, nuestros hermanos. Y quizás uno espera de ellos la mayor comprensión, la mayor ayuda, pero a veces no es así. Pero de todas formas siguen siendo nuestros hermanos. Vestido en las vestiduras de la humanidad. Esa es una expresión que nunca se nos va a olvidar después de que terminemos de estudiar este texto. Vestido o revestido con las vestiduras de la humanidad. Y eso no quiere decir que solamente era por fuera, que él era humano. No, aquí nos está diciendo que siendo humano,
Él también era divino, pero esa divinidad estaba cubierta. El Hijo de Dios descendió al nivel de aquellos que Él quería salvar. Él vino porque Él quería salvar y descendió al nivel de nosotros. Y viene la aclaración. En Él no había engaño o pecaminosidad. Él fue siempre puro e incontaminado, aun cuando Él tomó sobre sí nuestra naturaleza pecaminosa. Entonces aquí hay dos términos que aquí más abajo nos van a explicar. Hay dos términos que es pecaminoso o pecaminosa y pecaminosidad. Vistiendo su divinidad con humanidad para que Él pudiese asociarse con la humanidad caída. Quizás algunos hermanos han tenido la oportunidad de asociarse con alguien en alguna empresa, en algún proyecto, bueno, en muchas cosas. El Señor se asoció, hizo parte de esta humanidad al tomar esa naturaleza humana caída. Él buscó ganar para el hombre aquello que por desobediencia Adán había perdido. Y nos hacen nos escriben una nota entre paréntesis donde nos dice, note que Elena de White hace distinción entre pecaminosidad y naturaleza pecaminosa. Nosotros ya tenemos bien claro qué significa el término pecaminoso, que ya lo hemos repasado. Está al principio de este texto, en donde nos dice que la naturaleza pecaminosa no quiere decir pecado, simplemente quiere decir la tendencia con la que nacemos hacia el pecado. Pero el pecado se hace realidad cuando se transgrede, cuando se viola la ley de Dios. Y eso nunca ocurrió en el Señor Jesús. Por eso dice, en Él no hubo engaño o pecaminosidad, porque Él no cometió pecado. Entonces, pecaminosidad es algo muy diferente a naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa es la tendencia y la pecaminosidad es cuando ya se comete pecado, transgresión, violación a la ley de Dios. Para que Él pudiese a través de su propio ejemplo condenar el pecado en la carne. Es otra expresión que también la hemos escuchado reiteradamente. El Señor Jesús condenó al pecado en esta naturaleza caída. Es decir, lo venció. Él tomó sobre sí mismo semejanza de carne pecaminosa. Todas estas que estamos leyendo son referencias de signos de los tiempos de Elena de White. Para que Él pudiese cumplir su propósito de amor por la raza caída, y arriba nos dicen cuál fue ese propósito de amor. Dice, Él quiso ganar al hombre, ganar para el hombre aquello que por desobediencia había Adán perdido. Se hizo para que Él pudiese cumplir su propósito de amor por la raza caída. Se hizo hueso de nuestro hueso y carne de nuestra carne. Al nacer de una mujer, hereda, recibe la naturaleza humana que ella tenía. Claro, ya eso ha sido arreglado para poder enseñarle al mundo esa falsedad de que el Señor Jesús no recibió naturaleza humana caída porque pues María tampoco la tenía y eso es el dogma de la Inmaculada Concepción. Pero en ninguna parte de la Biblia se habla de que María hubiese tenido una naturaleza diferente a la que tenemos todos los seres humanos. Él vino, Cristo podría haberse alejado de nosotros a causa de nuestra culpa, pero en vez
de alejarse, ¿qué hizo el Señor Jesús? Vino, habitó entre nosotros, llenó con toda la plenitud de la lleno con toda la plenitud de la divinidad para ser uno con nosotros. Entonces vino, habitó entre nosotros y a pesar de estar o ser lleno con la plenitud de la divinidad, se hizo uno con nosotros, que a través de su gracia nosotros pudiésemos alcanzar la perfección. No lo que están enseñando que nos mostraba el hermano Carlos esta semana, de que no hay perfección. Y entonces a los que hablamos de la perfección somos fanáticos y no sé qué otros términos estarán usando. Él le reveló al mundo ese misterio que no lo podremos entender y que quizás ellos lo quieren entender o dar explicaciones de la manera como están pues cometiendo blasfemias, diciendo que todo lo contrario de lo que la Biblia habla acerca de esta doctrina. Dice, Él le reveló al mundo el asombroso espectáculo de Dios viviendo en carne humana. Eso es algo como lo acabamos de leer aquí atrás, donde decía E.J. Waggoner que eso es que Dios manifestado en la carne lo llama la maravilla de las edades, la maravilla de los ángeles. Es decir, eso es un espectáculo para el mundo, para el universo. Dios viviendo en carne humana. Eso es un misterio que no lo podemos explicar, entender, que solamente el Señor, si es su santa voluntad, se lo dará a sus hijos y a entender en la eternidad. Cristo vino a este mundo como un hombre, ni siquiera como un ángel, como un hombre. Nuestro Salvador tomó la naturaleza del hombre con todas sus posibilidades, con todas las posibilidades de ceder a la tentación, con todas las posibilidades que tenemos nosotros de ser derribados, de enfrentar las crisis, de pasar por dolor, sufrimientos, angustias, todo lo que nosotros conocemos que pasa en este mundo y nos habrá pasado a algunos de nosotros. En el desierto, Cristo y Satanás se enfrentaron en combate. Cristo, así es de que tuvo que contender. Cristo en la debilidad de la humanidad. En ese combate, Cristo se enfrenta a Satanás en la debilidad que tiene esta humanidad, porque hemos nacido con una naturaleza humana caída. Cristo tomó sobre sí las enfermedades de la humanidad degenerada. Entonces sabemos que el pecado es causa de enfermedades, es causa de degeneración de nuestra naturaleza. Solamente así, de esa forma, teniendo la naturaleza humana caída, Él pudo rescatar al hombre de la más profunda degradación. Ese era su divino propósito, como dice aquí, su propósito de amor por la raza caída, rescatar al hombre de la más profunda degradación. Y por eso esa humanidad se vistió, esa divinidad se vistió de humanidad. Elena de White, Signos de los Tiempos, estamos en el año 1902. Él tomó sobre su naturaleza, él tomó sobre su naturaleza sin pecado, nuestra naturaleza pecaminosa. El Hijo de Dios tomó la naturaleza humana sobre sí y vino a esta tierra para permanecer a la cabeza
de la raza caída. Él habitó en esta tierra como un hombre entre los hombres. Él es la cabeza de esta raza caída. No hay otro que pueda ocuparla. Y vino a esta tierra para permanecer a la cabeza de la raza caída. ¿Qué decía Satanás? Dice, Satanás reclamaba que era imposible que los seres humanos guardasen la ley de Dios. Entonces, hermanos, podemos preguntarnos, los que están enseñando, los que están proclamando que es imposible para los seres humanos que guarden la ley de Dios, ¿qué están haciendo ellos? ¿O qué son ellos en estos momentos? ¿Cómo pudiéramos llamarles, hermanos? Hijos de vuestro padre el diablo, porque Satanás también afirmó lo mismo y sigue afirmando lo mismo con Hermana, sus ¿me nombres. repite, por favor, que no se le escuchó la primera palabra? Son hijos de vuestro padre el diablo. Están afirmando lo mismo que Satanás sigue afirmando aún. O sea, en nombre de todos estos predicadores, adventistas, evangélicos, todos ellos solamente predican la gracia de Cristo. Pero ¿dónde está la obediencia? ¿Dónde está ese ejemplo que Cristo nos dio? ¿Dónde están las palabras de Cristo en Mateo 5:17? No penséis que vine a abrogar la ley, porque hasta que pase el cielo y la tierra ni una jota ni una tilde pasará de la ley. Entonces están contradiciendo las mismas palabras de Cristo. Y ahí mismo en San Mateo, a los que están abrogando la ley los llama, creo que es en donde hablan, donde está el Señor diciéndole, no os conozco, obradores de maldad, ¿sí? Ujú. Obradores, violadores de mi ley. El Señor no los conoce y no los va a reconocer cuando, pues, digamos, si se presenta la escena de donde ellos están diciendo por qué nosotros no fuimos salvos, ¿no? Yo no los conozco, obradores de maldad. Sí, Satanás hermana. Ujú. Hermana, podría estar diciendo también hoy en día de la organización adventista que están predicando esto, no os conozco, obradores de maldad. Ujú. Entonces, los está desconociendo. ¿Cómo puede estar el Espíritu Santo en una organización que está enseñando las mismas herejías a la par con todo el mundo? Tremendo, hermana. Cuando uno habla y les muestra muchas cosas a las personas que llegan a las casas nuestras, que son aún corporativos, yo me quedo como abismada después de que se muestra, se comparte literatura, y es como si nada estremeciera a estas personas, ¿no? Siguen en lo mismo. No sé qué es. O sea, uno dice, bueno, ya no pueden entender, comprender la gravedad. Que es grave. Dice, Satanás reclamaba que era imposible que los seres humanos guardasen la ley de Dios. Para probar la falsedad de ese reclamo, ¿qué hizo el Señor Jesús? Cristo dejó su alto comando. Cristo dejó la gloria. Lo que nosotros tenemos que dejar en este mundo no es nada comparado. Son miserias lo que nosotros tenemos que dejar, comparado con lo que el Señor dejó. Dice, Cristo dejó su alto comando sobre sí mismo, dejó su alto comando, tomó sobre sí mismo la naturaleza del hombre y vino a esta tierra para permanecer a la cabeza de la raza caída. ¿Y qué demostró? Dice, para mostrar que la humanidad podía resistir las tentaciones de Satanás. Mensaje 77 de Elena de White. En el mensaje 103, Elena de White dice, Él, el Señor Jesús, tomó la naturaleza del hombre con todas sus posibilidades. No tenemos que soportar nada que Él no haya soportado. Y esto pues es para que lo recordemos en momentos en que pronto uno dice,
no, esto es muy duro, esto no hay quien haya pasado por esto, hay gente que ha pasado por cosas muy duras que pues a uno le conmueven el corazón, pero el Señor Jesús, no tenemos que soportar nada que Él no haya soportado. Y aquí nuevamente hay una referencia que ya la hemos leído, en donde Elena de White quiere que nosotros veamos el contraste, las ventajas que tenía Adán y las desventajas del Señor Jesús. Adán tuvo ventaja sobre Cristo con el solo hecho de que 4000 años, la naturaleza del Señor Jesús que Él toma en el momento en que nace, han transcurrido 4000 años de pecado. Y esos 4000 años de pecado pesaron, porque Él recibió de sus ancestros todo lo que había ocurrido con esos ancestros, toda la degradación, porque les he también reiterado, hermanos, que el pecado daña hasta nuestro ADN. Y por eso es que nosotros como padres le pasamos esos daños, todas esas cosas a nuestros hijos. Si eso lo hubiéramos entendido hace muchos años atrás, otras cosas serían diferentes hoy en día. Dice, Adán tuvo ventaja sobre Cristo en que cuando fue asaltado por el tentador, en Adán ninguno de los efectos del pecado estaban sobre él. Cuando el tentador, cuando Adán tiene que enfrentarse con el tentador, en Adán no había ningún efecto, ningún daño sobre él por el pecado, porque no había pecado. Él permaneció en la fuerza de su perfecta humanidad, poseyendo todo el vigor de la mente y del cuerpo. El pecado daña el vigor de la mente, el pecado daña el cuerpo. Él estaba rodeado con las glorias del Edén y estaba en comunión diaria con los seres celestiales. Y viene aquí el contraste. No fue así con Jesús. Cuando Él entró en el desierto para batallar con Satanás, por 4000 años la raza había estado decreciendo. La palabra decreciendo quiere decir bajando, aminorando, degradando. Había decrecido en fuerza física, en poder mental, en fortaleza moral. Todos esos daños que son graves los hace el pecado. El pecado nos decrece la fuerza física. Cuando somos desobedientes a las leyes de la salud, cuando maltratamos nuestro cuerpo, le estamos quitando fuerza física. Y eso tiene efectos sobre el poder mental y sobre nuestra fortaleza moral. Y Cristo tomó sobre sí las enfermedades de la humanidad degenerada por esos 4000 años de pecado. Solamente así, tomando esa naturaleza así, Él podía rescatar al hombre de la más profunda degradación. Él vistió su divinidad con humanidad para que Él pudiese permanecer entre la familia humana como uno de ellos. Con todo lo que hemos leído, hermanos, nosotros ya podemos tener una ligera idea, yo creo, hermanos, una ligera idea
de lo que realmente fue la vida de nuestro Señor Jesús aquí en la tierra. Uno siempre desea llevar una vida llena de comodidades, de que nada lo incomode a uno, de que no nos saquen de nuestra, como decimos comúnmente, de nuestra zona de confort. Y cuando de pronto le llegan a uno días difíciles, críticos, uno se siente pues como que el mundo se vino encima. Pero imaginemos la vida del Señor Jesús, recibiendo lo que recibió desde su hogar hacia afuera, persecuciones, críticas, ataques. El Espíritu de Profecía dice que si con alguien se ensañó el enemigo, fue contra él. Con su largo brazo humano, Cristo abraza la raza caída. Por eso es que Él nos puede entender, darnos ese abrigo, ese consuelo, la fortaleza. Mientras que con su brazo divino, Él se aferra del trono del infinito. Por eso Él venció, aferrado del trono del infinito. Y leímos hace un momento atrás, si esta humanidad no se aferra a la divinidad en el sentido de depender del Señor, de tener el poder del Espíritu Santo, pues no podremos vencer. Cristo conoce nuestras necesidades, porque Él también las vivió, nuestras necesidades y debilidades. Por eso en uno de los evangelios el Señor se goza cuando nosotros le contamos en oración nuestras necesidades. No es que Él no las conozca, Él las conoce a profundidad, nuestras necesidades y debilidades, pero como nuestro gran hermano, nuestro gran amigo, se goza cuando nosotros vamos a pedirle esa ayuda, a clamar ese poder. Jesús vino a este mundo y vivió y venció en carne humana. Nos lo recuerdan nuevamente hace 1900 años atrás. Acá dice que se cita Romanos 8:3 y 4 y Hebreos 2:16 y 18. Invito a dos hermanos a que nos lean y recordemos las palabras de Romanos 8:3 y 4 y otro hermano, Hebreos 2:16 al 18. Romanos 8:3 y Sí. 4. Amén. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces es muy bonito la última parte, porque dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Esa justicia de la ley se cumplió en Cristo, se debe de cumplir en nosotros, porque Cristo condenó el pecado en la carne, por lo tanto nosotros debemos de condenar el pecado en la carne si vivimos conforme al Espíritu, ¿sí? Porque dice que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces debemos de andar conforme al Espíritu para que podamos condenar ese pecado en la carne, o condenar el pecado en la carne, así como Cristo condenó el pecado en la carne. Gracias, hermana. Otro hermano que nos lea Hebreos 2, del 16 al 18. Amén. Dice así la palabra de Dios. Porque ciertamente no tomó para sí la naturaleza de los ángeles, sino que tomó la naturaleza de la simiente de Abraham, por cuanto le era preciso ser semejante
a sus hermanos, ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Porque en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Gracias, hermanas. Si miramos detenidamente estos versículos están expresados, es decir, el espíritu de profecía, lo que la profeta del Señor, lo que los pioneros han escrito en estos 100 años de cristología, no están más que ampliando estos versículos y muchos otros del libro de los Hebreos, de los Evangelios, los escritos del apóstol Pablo, el apóstol Juan. Ellos no están escribiendo su propia doctrina como lo quieren hacer mostrar los que han abandonado el espíritu de profecía, los que lo critican, los que se burlan. Yo tuve que asistir a unas sesiones de curación de la rodilla y el médico me puso una cita para un sábado. Entonces, cuando me fue a poner la cita para el otro sábado, le dije, no, doctor, yo no me ponga más citas para el sábado. Si usted no me puede curar en otro día, pues dígame qué tengo que hacerme. Y hermanos, apenas me miró y con una sonrisita me dijo, ah, ¿verdad que ustedes son de los de Helenita, no? Entonces yo le dije, mire, doctor, si usted me está diciendo que yo soy de Helenita porque soy guardadora del sábado, pues la hermana Helenita no fue la fundadora, ni la creadora, ni la que creó la semana, ni la que dijo que guardáramos el sábado. Y ahí tuvimos un buen rato sobre eso. Entonces, la gente cree que lo que está escrito en el espíritu de profecía o lo que están diciendo los pioneros es algo nuevo, diferente de la Biblia. No. Si miramos estos versículos se relacionan aquí con una gran cantidad de referencias bíblicas que tienen que ver con estos versículos. Ellos no están añadiendo nada a la palabra, nos la están ampliando, buscando que nosotros podamos entender lo que esta gente que está pregonando y que nos estaba mostrando el hermano de esta semana que están hablando sobre esa doctrina, no han podido entender. Y en la medida en que se han alejado del espíritu de profecía, se cumple la palabra. Más confusión, más disipación habrá en todos ellos. Bueno, entonces dice, Jesús vino a este mundo y vivió y venció en carne humana hace 1900 años atrás. Debido a las debilidades de la carne en la cual Él venció, Él condenó el pecado en la carne, demostrando que se puede vencer y que por lo tanto no hay excusa. No hay excusa. Jesús fue hecho en semejanza de carne pecaminosa, lo dice la Biblia, el apóstol Pablo y muchos otros escritos de la palabra, para que Él pudiese vencer el pecado en su propia naturaleza. El Salvador nos soportó al compartir nuestra pobre naturaleza humana. ¿Qué querrá decir el Salvador nos soportó al compartir nuestra pobre naturaleza humana? Él es tocado con los sentimientos de nuestras enfermedades. ¿Será que el Señor Jesús como Dios, cuando se hace ese concilio en el cielo y el Señor Jesús asume que vendría a la tierra a vivir como un hombre, Él no sabría o Él no sabía lo que eso significaba, vivir en esta naturaleza? Por eso nos dice El Salvador, yo lo entendí así leyéndolo, hermanos. Me gustaría que ustedes
compartan sus opiniones. El Salvador nos soportó al compartir nuestra pobre naturaleza, aunque también la palabra soportó la podemos tomar como que nos ayuda, nos soporta, nos da el poder. El Salvador nos soportó al compartir nuestra pobre naturaleza. Él es tocado con los sentimientos de nuestras enfermedades. Él vino a demostrar que es posible que el hombre en la naturaleza viva sin pecar a través del poder de Dios. Entonces, hermanos, les escucho sus comentarios, sus aportes. Sí, cuando dice hermana que Él nos soportó, quizás en la segunda parte nos explica esta, ¿cierto? Y como usted ya miró varias expresiones, Él es tocado con los sentimientos de nuestras enfermedades. O sea, Él sintió, Él nos entiende, por así decirlo, porque Él fue también tocado con los sentimientos de nuestras enfermedades, de en esta carne caída, ¿sí? De lo difícil que es vencer las acechanzas del enemigo, lo difícil que es vencer y ser grandes victoriosos y vencer el pecado, ¿sí? Soportar, digamos, estas pasiones y propensiones naturales que tenemos en nosotros y que debemos de poner en sujeción, de controlar estas pasiones y propensiones para que no se vuelvan pecaminosas, no se vuelvan al pecado, o sea, o no cometamos pecado. Y finalmente dice que Él vino a demostrar. ¿Qué demostró? Que es posible que el hombre en la naturaleza pecaminosa viva sin pecar. Esto está totalmente echando al piso lo que están enseñando, ese seminario que están trabajando esta semana en la corporación. Dice, demostró que es posible que el hombre en la naturaleza pecaminosa viva sin pecar a través del poder de Dios, no del poder humano. Nosotros no tenemos absolutamente nada que nos dé esa victoria, es a través del poder de Dios. Bueno, hermanos, entonces hemos terminado la escuela sabática. Hermana Ángela, le agradezco su colaboración. A los hermanos que estaban aquí en la sala de Zoom. Y vamos entonces a terminar con la oración. Hermana Ángela, por favor, nos puede terminar. Si no hay algún comentario, algún aporte, alguna pregunta de nuestros hermanos, nos puede ayudar con la oración, por favor, hermana Ángela. Sí, hermana, antes de concluir con la oración, estamos viendo de que cada vez más la organización adventista entra en una apostasía más arraigada, digamos que se va a ir aumentando como ella lo dijo. El profeta dijo que se va a ir aumentando, era asombrosísima y que iba a ir cada día en aumento. Y nosotros cada día lo comprobamos más en todos los aspectos, hermano. Entonces le damos la gloria y la honra al Señor, que nosotros estemos acá reunidos, estudiando la verdad. Para nosotros poder seguir adelante con la verdad, no podíamos estar más allá, porque si estamos allá, pues obviamente tendremos que aceptar las herejías que ellos están enseñando y que estuviéramos alimentándonos con ese folleto de escuela sabática o de guía de estudio, como lo llaman hoy en día. Entonces, démosle la gloria y la honra al Señor y sigamos orando por los que están en procura de dar ese paso, de retirarse de esta organización apóstata de la verdad. Oremos. Amantísimo Padre Celestial, en esta mañana venimos a usted muy agradecidos, con corazones de gratitud y alabanza, porque usted es nuestro Padre Celestial, tan lleno de amor como el Hijo, el Espíritu Santo, como nuestro amado Jesucristo, que dejó las cortes celestiales y vistió su divinidad con la humanidad para venir a hacerse humano como nosotros, para tomar esta naturaleza caída y, y darnos ese ejemplo de una vida de obediencia, de una vida pura, ¿sí?
que por medio de la sangre, de su sangre preciosa, de sus méritos, su poder, el poder del Padre y del Espíritu Santo, la divinidad, podemos tener esa ayuda poderosa para que podamos vencer todas las acechanzas del enemigo. Gracias, oh Padre eterno, porque nos has permitido estudiar estas preciosas verdades cada día, como dice su santa palabra, y la luz va en aumento, el conocimiento va en aumento hasta que, como la luz de la aurora, hasta que el día es perfecto. Síguenos dirigiendo en este tu santo día, ayúdanos a hacer tu divina y santa voluntad y que podamos retraer nuestro pie de hacer nuestra voluntad, que debemos hacer tu santa voluntad en este tu santo día, para que así no quebrantemos tu día. Gracias por un día más de vida que nos regala, que es uno menos para tu pronta venida. Gracias por cuidarnos, por alargarnos la vida, alargarle la vida a todas nuestras familias, dándonos tiempo a todos, de que reparemos todos nuestros errores, nuestros defectos de carácter, y que muchos que no lo han aceptado también lo puedan hacer. Bendice, Señor, a las personas que están recibiendo estudios bíblicos en diferentes partes de este país, por nuestros hermanos y en diferentes partes del mundo. Bendice a los obreros también que van de lugar en lugar llevando este mensaje y la advertencia final. Muy especialmente quiero poner en sus manos al joven Steven y a su madre, que han salido de esos errores y están ahora aceptando la verdad, están ahora recibiendo estos estudios maravillosos. Te suplicamos, Señor, que toque los corazones no solo de ellos y sus mentes, por medio de su Santo Espíritu, para que ellos puedan aceptar estas preciosas verdades y cada día, Señor, tengan más el conocimiento de la verdad. Bendice a nuestro hermano Sebastián también, Señor, que va a exponer su santa palabra en el segundo servicio. Que no sean sus palabras, sino las suyas, Señor, que le dé el discernimiento y la sabiduría necesaria para exponer este maravilloso tema, que es el tema del Santo Sábado. Quédate pues con nosotros en este maravilloso día de Santo Sábado. Regálanos su santa bendición, porque se lo imploramos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Amados hermanos, Dios los bendiga. Muchas gracias, hermana Argenis, hermana Ángela, y a los que han estado activos participando de este estudio de la escuela sabática, para la gloria de Dios. Yo quiero terminar con un testimonio, contándoles a mis hermanos a esta hora un testimonio de una de tantas personas en el mundo, personas humildes, personas que el Espíritu Santo viene impresionando en su mente para poder despertar y con la ayuda de Dios eh, poder estas lindas personas dirigirse, ¿no? De cualquier manera, contactarnos para que el Espíritu Santo nos una en esta carrera a la cual el Señor nos ha estado llamando, nos ha iniciado para poder convertirnos en verdaderos adoradores. Hay una hermanita que es de México, es la hermana Elisa, Elisa Ruiz se llama, a quien la saludo a la distancia y le doy gloria a Dios por la vida de ella. La hermanita Elisa de México, Elisa Ruiz, con ella venimos en conversaciones hace algunos días. Y bueno, hemos estado intercambiando cositas. He hablado con ella una sola vez por la hora, por la diferencia de horario, pero nos hemos escrito, ¿verdad? Pero ella me dice, aquí en el chat me dice, hola hermanito Carlos. Bueno, antes de conocerla me dice, hola hermanito Carlos, quisiera hablar con usted.
Quedó pendiente que me llamaría, me imagino que está muy atareado. Yo le pido a Dios que me dé dirección y estoy segura que quiere que salga de Babilonia, pero me gustaría que me diera consejo, cómo debo hacerlo, ¿sí? Recuerdo que usted me dijo que haría algún escrito o algo para yo repartir en la iglesia. Le estaré muy agradecida si cuando usted pueda me dé alguna información. Voy escuchando sus predicaciones que tanto bien me hacen. Que tenga un feliz y bendecido día junto con el señor estimado hermanito. Bueno, esta hermanita Elisa, bueno, gracias a Dios le pude hablar, estuvimos hablando y hoy me volvió a escribir, ¿no? Hola hermanito Carlos, deseo que tenga un feliz y bendecido santo sábado del Señor. Voy viendo sus videos que son de mucha bendición para mí. Y yo comprendo que usted va con el tiempo contado y le es difícil de poder conectar conmigo. Igual también puede que influya el horario que tenemos de diferencia. No sé si igual podría ser posible que aunque fuera me pudiera enviar un audio o mensaje dándome consejos de cómo debo salir de la iglesia donde asisto. Ya tengo un mes que no asisto a la iglesia, no he perdido el contacto, envío mensajes de amonestación, de momento guiada por el Espíritu Santo. Entonces, hermanos, dice ella que necesita un consejo, ¿no? Quizás así hay miles de personas que están intentando salir, pero que el Señor les está dando fortaleza, ánimo. Le he hecho un audio un poquito largo hablando de cómo ella puede hacer para, para definitivamente cortar con esa conexión, con ese cordón umbilical que la une a la conferencia, a la denominación. Y quizás como este estudio lo van a escuchar muchos y este testimonio, pues quiero decirles, hermanos, para los que están atravesando esa misma situación, quiero decirles que lo primero, bueno, ¿cómo ayudar a una persona a salir de Babilonia, a salir de la corporación adventista? Lo primero que debe hacer, bueno, sabemos que la persona ora, estudia, ¿cierto? Lo primero que debe hacer es ser consciente de que en la corporación adventista se está adorando un falso Cristo, un Cristo que no salva, un Cristo que va a llevar a la perdición, porque es un Cristo católico y evangélico, un Cristo romano, un Cristo de las iglesias caídas, un falso Cristo que vino con naturaleza inmaculada, que terminó la expiación en la cruz, que no puede dar poder para dejar de pecar, un Cristo unido a Roma, un Cristo unido al ecumenismo, ese es un falso Cristo. Lo primero que debe hacer es eso, aceptar y creer, confirmar las evidencias de la apostasía y saber que al asistir a esos templos está yendo a adorar en el trono de Satanás, porque ahí no está el verdadero Cristo, ¿verdad? Ahí no está el verdadero Cristo. Lo segundo que debe hacer es tener claro el concepto de lo que es iglesia. ¿Sí? Que iglesia no es el templo, ni una denominación, ni una catedral, ¿sí? Iglesia somos las personas fieles en toda nación que amamos a Dios y le obedecemos. Ese es el segundo paso, entender correctamente lo que es el concepto de iglesia y que en la Biblia se autoriza la iglesia en casa, el modelo bíblico de iglesia en casa. ¿Sí? Después de entender estos dos conceptos, de entender que el Cristo al que va a adorar a esos templos es un falso Cristo que no salva y que el templo no es la iglesia y que se ha dado cuenta de las evidencias de la apostasía, bueno, debe tener en cuenta que la denominación adventista es una hija, hermana y una Babilonia misma, que está unida al Estado, a Roma, en ecumenismo y que por lo tanto ella no debe o las personas no debemos apoyar ni con nuestra presencia ni con nuestros dones y talentos y recursos la apostasía. Cuando una persona a sabiendas de que la denominación adventista está en apostasía, a sabiendas sigue asistiendo allá, sigue llevando los recursos allá y sigue ofreciendo sus dones, sus talentos para el servicio de una denominación en apostasía, está apoyando la apostasía, está llevando los recursos a la tesorería de Satanás
y está ayudando a proliferar el engaño de las falsas doctrinas de la denominación adventista, que son doctrinas católicas y evangélicas. Después de esto, debe ponerse a estudiar bien los 7 pilares de la fe adventista, la doctrina pura. Debe leer la historia del verdadero adventismo, cómo surgió, cuáles son sus doctrinas que lo identifican, y después de esto también tiene que conocer la historia de la apostasía alfa y omega, que es la que ha llevado a la denominación adventista a unirse con Roma, a unirse con los evangélicos, a practicar espiritismo y a hacer una adoración pentecostal, a traer el mundo dentro de la iglesia y a formar parte de la gran Babilonia del sistema del anticristo. Entonces, estos pasos son muy importantes para que las personas que están luchando con ese miedo de salir puedan, con la ayuda de Dios, refugiarse en el Señor y ahora sí sentir gozo y alegría por no apoyar la apostasía, por estar adorando ahora al verdadero Cristo, ahora sí siendo verdaderos adventistas del séptimo día, historicistas, y bueno, y que deben saber que las personas no están solas. En el mundo entero Dios tiene hijos fieles en toda nación, ¿cierto? El remanente fiel mundial, y que estamos dispuestos a servirles, a alentarles, ahora que todavía se puede y ahora que todavía hay gracia para eso. Amados hermanos, testimonio para la honra y gloria de Dios, así como la hermanita Elisa Ruiz, hay miles de personas en la misma situación. Entonces quise dar este testimonio para que solamente el nombre del Señor Jesucristo sea alabado, sea exaltado, y agradecerle a ella y a los hermanos o amigos que nos escriben, y agradecerle también a los predicadores, a este ramillete de predicadores que tenemos en este ministerio. Hermanitos, Dios los bendiga. Vamos entonces a cantar un himno para la gloria y honra de Dios, y seguiremos entonces con el segundo servicio, para la gloria y honra de Dios.